Voy a poner para grabar. Entonces voy a explicarles. Compartir. Bueno, vamos. Entonces va a ser una clase nueva. Entonces para ustedes, ya que no tuvieron la posibilidad de que se les haya explicado previamente, ¿verdad? Bueno. ¿Quién me habla ahí? Sobre no me que no me escuchan nada. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Yo sí. Elena me escucha, dice. Carlos, entonces salí y volví a entrar. Yo sí te escucho, profe, también. Ah, bueno, qué suerte. Me olvidé que no me escucha. A ver. Carlos. Salí y entra. Que lo que no me escucha. Dígale, no puedo que voy a salir otra. Ah, bueno, ahí está. Dale. Sí, porque suele pasar estas cosas. Bueno. Voy a explicar entonces. Bueno, la primera lección, visto que se trataba de verbo ser y estar. Bueno, el verbo ser y estar en inglés se llama to be y se divide en tres. Se divide en am, en are y en is. Am, are, is. Estos tres a la vez significa ser y también significa estar. Bueno. Tenemos también los pronombres personales que en castellano les conocemos como yo, tú, él, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Va a ser I. Después tú va a ser you. Después él va a ser he. En inglés le agregamos ella. Ella va a ser she. También cuando queremos nombrar objetos, queremos nombrar animales o queremos nombrar cualquier cosa que no sea persona, utilizamos eso, que en inglés es it. Bueno, después estos son, por ejemplo, los pronombres singulares. Singulares, o sea que serían para una persona. Ahora vamos a ir a los pronombres plurales, que serían para más personas. Tenemos entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros en inglés es we. Después también tenemos vosotros, que solemos usar como ustedes. Coincide con you, o sea que singular tenemos tú, es you. Y plural, ustedes vendría a ser you también. Después le voy a explicar cómo vamos a diferenciar. Y le tenemos a ellos, que es they. Bueno, ahora vamos a dividir un poco los verbos. ¿Quién va a usar quién acá? Voy a hacer screen también y les voy a enviar después. Ay, no sé qué pasó acá, se fue todito. Bueno, esperen que... Ahí está. Voy a hacer screen y también les voy a enviar después a ustedes esto. Bueno. Bueno, teníamos hace rato que am, el verbo ser y estar sería en am. Am solamente usa una persona, usa yo, o sea, I. Otra persona no usa. Por ejemplo, voy a poner ejemplo, dice, I am a teacher, soy un profesor, ¿verdad?
soy una profesora. I am at home. Estoy en casa. Yo estoy en casa. Bueno. Si, por ejemplo, ustedes ponen I are a teacher. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque el verbo que usamos es am. El verbo que yo estoy utilizando para I, o sea, para yo, es am. Otro verbo tal como are o is, no. Solamente am corresponde a I. Vamos entonces ahora al siguiente verbo. Vamos a cambiar de color. Bueno. Después teníamos are. Are usan 4 personas. Usan tú, you en singular, ¿verdad? Después usamos nosotros, we. Usa you plural, o sea, ustedes, y usa también they, ellos. Vamos a ver con el ejemplo de teacher otra vez. Por ejemplo, yo digo, you are a teacher, tú eres un profesor. O si digo, you are at home, tú estás en casa. Estoy hablando ahí, ¿verdad? A ver, otro, por ejemplo, ellos son profesores, they are teachers. Ellos están en casa, they are at home. Ahora, si yo, por ejemplo, puede ser también, bueno, voy a probar todos. We are at home también. Bueno, el punto es que solamente are utilizan estas personas, ¿verdad? O sea que si yo voy a utilizar I, que ya vimos recién, si yo digo I are a teacher, está mal. O si yo, por ejemplo, con you voy a utilizar you am a teacher, también está mal. Porque are corresponde a estos pronombres, corresponde a tú, a nosotros, a ustedes, a ellos. Este pronombre corresponde a I, no corresponde a estos pronombres. Entonces, eso es lo que hay que tener bien nomás. ¿Qué pronombre se usa con cuál verbo? Ahora vamos a ir con is. Vamos a ver ahora otro color. Bueno, tenemos is. Is utilizan 3 personas. Utilizan él, utiliza ella y utiliza eso. Por ejemplo, yo quiero decir él es profesor. He is a teacher, ¿verdad? Quiero decir también él está en casa. He is at home, por ejemplo. Y como dije hace rato, si yo, por ejemplo, quiero usar él, ¿verdad? Y quiero, por ejemplo, no me acuerdo de repente cuál era el verbo que usaba y pongo are. He are a teacher. Está gramaticalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque el verbo que utiliza he es is. O si, por ejemplo, voy a decir she am a teacher. No, gramaticalmente incorrecto también. Porque she usa is. Vamos a ver un poco el ejemplo con it ahora. It. It, a ver un poco, voy a hablar un poco de mi gato. Mi gato, por ejemplo, ahora está, a ver, encima de la silla. Entonces yo voy a decir it is on the chair. Él está encima de la silla, estoy diciendo acá. Como mi gato es macho, ¿verdad? Pero yo no puedo decir he por él. ¿Por qué? Porque he usamos para
persona masculina, solamente persona masculina. Si yo quiero hablar de mi gato, voy a decir it. ¿Por qué? Porque no es persona. Forma parte del grupo de objetos, personas, objetos, animales. También puede ser, por ejemplo, fenómeno físico, la lluvia, ¿verdad? Fenómeno abstracto, por ejemplo, los sentimientos, etcétera. Todo, absolutamente todo lo que no es persona. Por ejemplo, puedo decir también, it is a cell phone. Ese es un celular. Bueno, entonces, este es el tema con it, ¿verdad? Que utilizamos para todo lo que no es persona. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre ser y estar. No se preocupen que yo les voy a mandar después todo esto para que no se les pierda nada. Y traten de no, bueno, si quieren pueden copiar, pero les recomiendo que presten nomás atención. De todas formas, ustedes pueden volver a ver el video y todo eso, ¿verdad? Voy a borrar nomás todo esto porque para poder mostrarle más cosas, ¿verdad? Bueno, ahora, bueno, entonces decíamos recién, ¿verdad? Tenemos nuestro verbo ser. Vamos a ver ahora verbo ser. Bueno, verbo ser utilizamos en todo lo que sería para establecer un estado o establecer la existencia, ¿verdad? Esperen que un ratito mi gato quiere salir. Qué pesado. Ahora sí, perdón, sorry. Bueno, entonces vamos a tener unas cuantas reglas para nuestro verbo ser. La primera regla para el verbo ser es que se utiliza para establecer un estado. Un estado. ¿Qué sería, por ejemplo, un estado? Por ejemplo, yo soy bella, por ejemplo, eso es un estado. O yo soy feliz, por ejemplo, también sería un estado, ¿verdad? Y también para profesiones. Por ejemplo, teníamos hace rato, ¿verdad? Yo soy, por ejemplo, ¿qué puede ser? Yo soy un contador, ¿verdad? Yo soy un administrador. Bueno, entonces esa es la primera regla. La segunda regla nos dice que se utiliza con artículos indefinidos un y una. ¿Se acuerdan de eso? En inglés teníamos que era a y an. Y también con plurales. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere, por ejemplo, que yo voy a decir, hace rato dijimos, tú eres un profesor, ¿verdad? You are a teacher. Tú eres un profesor, ¿verdad? Ahora, si es plurales, vamos a utilizar así. You are teachers. Ustedes son profesores. Y acá también de paso podemos ver la diferencia tanto de you singular como you plural. Bueno. Después, nuestra tercera regla nos dice que tenemos que ver el contexto. ¿A qué se refiere con ver el contexto? Por ejemplo, si yo digo, otra vez vamos a utilizar este ejemplo, you are a teacher.
Entonces, bueno, entonces me estoy dando cuenta que está diciendo una profesión. O sea que sí o sí are, acá es verbo ser. Porque no puedo decir tú estás un profesor, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con ver nuestro contexto. Saber diferenciar entre ser y estar. Bueno, ahora vamos a ver con el verbo estar. El verbo estar, nuestras reglas. Bueno, en primer lugar se utiliza, ¿verdad? Para establecer localizaciones. Localizaciones, por ejemplo, estoy en mi casa. A ver, estás en el colegio. A eso se refiere con establecer localizaciones, ¿verdad? Segunda regla, acá por ejemplo utilizamos artículo indefinido, I, am, ¿verdad? Y plurales. Sin embargo, acá utilizamos preposiciones. Preposiciones del lugar. Que sería, por ejemplo, en, dentro, fuera, a, por ejemplo, también, ¿qué puede ser otro? Detrás, etcétera. En inglés, estas preposiciones serían como, por ejemplo, in, on, at, después también behind, etcétera. Estas serían las preposiciones del lugar. Entonces, si ustedes ven que su oración con el verbo ser y estar tiene una preposición directamente, ya nos habla del verbo estar. Bueno, después también se utiliza para acciones, para determinar acciones. Acciones en tiempo de ahora mismo, que sería presente continuo, que más adelante vamos a dar recién eso, de ahora mismo. Por ejemplo, yo estoy hablando, ahora mismo estoy hablando, ¿verdad? Tú estás escuchando, ahora mismo me estás escuchando. Entonces, cuando tienen acciones, definitivamente nos está hablando del verbo estar. Y por último, otra vez, nos habla del contexto. Hay que saber diferenciar entre estar y ser. Como les dije, por ejemplo, si yo estoy diciendo, voy a poner un poco, you are talking. Tú estás hablando, dice acá, you are talking. Entonces, nuestro contexto dice, bueno, acá hay un verbo que dice talking, que es hablando, ¿verdad? Entonces quiere decir que este verbo que está acá es estar, no es ser. Porque yo no puedo decir tú eres hablando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con el contexto. Voy a poner un poco. Bueno, a eso se refiere entonces con el contexto. Ahora vamos a ir un poco a algunos ejemplos. Ahora vamos a tratar de vamos a conjugar un verbo, por ejemplo. Vamos a tratar de hacer, voy a poner un poco ejemplos. Bueno, con otro color ya. Es un poco larga la clase de hoy porque la verdad que yo quiero explicarle este tema porque sé que la mayoría no entendió, pero no porque ustedes no quisieron, sino porque no tuvieron la oportunidad que se les haya explicado, ¿verdad? Porque es muy importante y de hecho que es la base luego del idioma. Con esto se empieza, por ejemplo, a estudiar inglés. Bueno, ahora entonces vamos a conjugar. Otra vez. Entonces, I am, vamos a decir, I am happy. Yo soy feliz.
You are happy. Tú eres feliz. He is happy. Él es feliz. She is happy. Ella es feliz. It is happy. ¿Quién es feliz ahí? Voy a poner mi gato. Wow. My cat. My cat is happy. It is happy. Mi gato es feliz. Wow, ¿verdad? Después, a ver un poco. We are happy. Nosotros somos felices. You are happy. Ustedes son felices. They are happy. Ellos son felices, ¿verdad? Bueno, acá estamos haciendo un estado para establecer un estado, ¿verdad? Ahora vamos a establecer un poco profesiones. Hace rato lo ya hicimos de teacher. Vamos a buscar un poco otra profesión o ocupación, ¿verdad? Vamos a hacer por estudiante. I am a student. Soy un estudiante. You are a student. Tú eres un estudiante. He is a student. Él es un estudiante. She is a student. Ella es una estudiante. En este caso no puedo usar it, ¿verdad? Porque no hay animal, no hay cosa que sea estudiante, entonces no vamos a usar, ¿verdad? Pasamos directamente al plural de nosotros, o sea, a we. We are students. Nosotros somos estudiantes. You are students. Ustedes son estudiantes. They are students. Ellos son estudiantes. Acá, por ejemplo, se dan cuenta diferenciar tú con ustedes. Tú acá, por ejemplo, tiene nuestro artículo un, hora, a o am, ¿verdad? Ustedes directamente ya tiene plural. You are students y no utiliza artículo. O sea, si yo, por ejemplo, le pongo you are a students, estoy diciendo ustedes son un estudiantes. O sea que lógicamente está mal, ¿verdad? Después, a ver un poco. Voy a silenciar un ratito, sí, y después vamos a poner nomás para poder escuchar después. Bueno. Otra cosa que le quería decir acá, no mencioné, ¿verdad? Es que cuando hablamos del verbo estar, no se usa plurales. Por ejemplo, estar era utilizar localizaciones. Entonces voy a poner you are at home. Vos estás en casa. Yo no puedo decir you are at homes. Vos estás en casa, ¿verdad? Entonces, porque es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? O en diferentes casas, ¿verdad? Está gramaticalmente incorrecto, ¿verdad? Entonces, otra forma de pillar, vamos a decir, ¿verdad? Que estamos hablando del verbo estar, es que no tiene plurales. Bien, después, an, plurales. Saber el contexto, ya dijimos, ¿verdad? Acá estamos hablando de, bueno, coincide con esta regla, tiene an, ¿verdad? Está hablando de una profesión, está bien también. Cuando habla de profesión, generalmente va a tener I, am. Cuando habla de estado, generalmente va a ir directamente. Por ejemplo, I am happy. Yo soy feliz. Acá, por ejemplo, puse yo soy linda, yo soy bella, ¿verdad? Voy a poner un poco acá. I am pretty. Yo soy bella, por ejemplo, ¿verdad? Cuando habla de estado, generalmente no suele utilizar artículos, o sea, no suelen utilizar I y an. Bueno, vamos a ver entonces ahora ejemplos con verbo estar. Vamos a hacer otro color. Bueno, localizaciones. Damos una localización, puede ser la universidad. Voy a hablar un poco de la universidad, a ver. Pero vamos a hacer ejemplos cortitos nomás ya. You are in the university. Vos estás en la universidad.
Él está en la universidad. He is in the university. Él está en la universidad. Vamos a ver si coincide. Dice localizaciones, si está. Utilizador, posición en lugar, por ejemplo, en, dentro, fuera, detrás. En sería in, ¿verdad? Entonces sí coincide. Ahora vamos a ver un poco otro ejemplo utilizando acciones, como les dije hace rato. Ahora vamos a utilizarle a she, a ella. She is sleeping. Sleeping. Ella está durmiendo. A ver un poco, vamos a utilizarle también a ellos. They are comiendo. They are eating. A ver, utiliza determinada acción en el tiempo ahora mismo. Ahora mismo lleva el gerundio ando yendo. El gerundio ando yendo podemos terminar por las palabras, en este caso, que terminan con ing. Entonces, si vemos de repente una oración que dice así, ella, verbo is, después tal cosa, ing, quiere decir que está hablando de estar. En este caso, she is sleeping, ella está durmiendo. They are eating, ellos están comiendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este corresponde a esta regla, a la regla número 3 del verbo estar. Voy a hacer screen. Entonces, es un poquito, les cuento que este es un poquito largo, pero es importante que aprendan, ¿verdad? Porque ya les dije que es la base de todo lo que, del contenido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora las formas. ¿Cuáles son las formas? Las formas se dividen en largo y corto. Recibimos las formas largas, ¿verdad? Que es, por ejemplo, I am a teacher, ¿verdad? Ahora, la forma corta, ¿cuál sería? La forma corta sería, en vez de escribir I am, por ejemplo, vamos a sacar este. Vamos a escribir am. En vez de escribir, por ejemplo, you are, vamos a escribir your. Entonces, este va a ser formas cortas, ¿verdad? En vez de escribir he is, vamos a escribir his. En vez de escribir she is, vamos a escribir she's. En vez de escribir en vez de escribir it is, vamos a escribir it's. Después, we are, su forma corta es we're. Este you are no hace falta que escriba porque es lo mismo cómo se escribe. Entonces vamos con they nomás ya. They are there. Entonces no va a cambiar el significado. Lo único que va a cambiar es que se abrevia nomás. O sea que si ustedes escriben I am a teacher, está bien. Y si escriben am a teacher, también está bien. O sea que no cambia el significado. Como les dije, solamente va a cambiar el largor, ¿verdad? Generalmente se usa para escribir menos o para hablar más rápido. Bueno, después, esto por ejemplo ya es en forma afirmativa. Y si existe forma afirmativa, quiere decir que existe forma negativa e interrogativa. Las cuales vamos a tratar de resumir así. En la forma negativa simplemente se le agrega not. O sea que va a ser I am not, you are not, he is not. Y todos reciben not. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, si yo voy a negar, por ejemplo, I am a teacher, soy profesora,
quiero decir que yo no soy profesora, entonces voy a decir I am not a teacher. Vamos a ver otro ejemplo. You are at home. Vos estás en tu casa. Si yo quiero decir que vos no estás en tu casa, entonces voy a decir you are not at home. Vos no estás en tu casa. Lo mismo también con he. Si yo quiero decir él está hablando, ¿verdad? Si quiero negar que él no está hablando, entonces voy a decir he is not talking, por ejemplo. Él no está hablando. Bueno, y esto, por ejemplo, también se usa con los demás pronombres, ¿verdad? Yo solamente acorté un poquitito más porque nos estamos quedando sin tiempo y solamente estoy desarrollando y faltan otras cosas también. O sea, bueno, después vamos a ver, voy a tratar de terminar esto rápido ahora. Bueno, esto fue entonces la forma negativa. Vamos a ver un poco la forma interrogativa ahora. Interrogativo. Vamos a utilizar los otros pronombres que no utilizamos acá. Bueno, en la forma interrogativa lo que vamos a hacer es cambiar el orden. En vez, por ejemplo, de decir we are, nosotros estamos, cambiamos el orden por are we. Nosotros estamos en casa. Are we at home? Nosotros estamos en casa, por ejemplo. Are they teachers? Ellos son profesores. A ver un poco. Are you a student? ¿Vos sos un estudiante? Is she a teacher? Ella es profesora. Bueno, y como son preguntas, sí o sí tienen que tener respuestas. Entonces, para las respuestas se va a hacer de la siguiente manera. Va a ser sí y no. Por ejemplo, dice, are we at home? Nosotros estamos en casa. Si estamos en casa, entonces vamos a responder yes, sí, we are. Yes, we are. Y si no estamos en casa, entonces vamos a responder no, we are not. Sí, sí estamos y no, no estamos. No es necesario poner no, we are not at home, todo así como dice. O yes, we are at home, por ejemplo. Es si estamos y no, no estamos. Por ejemplo, después dice, ellos son profesores. Are they teachers? Yes, they are. Sí, sí son. Hasta ahí nomás. Y si no son, no. No, no son ellos. Y se terminó. No hace falta decir, no, they are not teachers. O yes, they are teachers. No. Are you a student? ¿Sos un estudiante? Si sos, entonces me dices yes. En este caso, dice, are you a student? O sea, yo te estoy preguntando a vos, a tú. Y como estás tú, me tenés que responder como yo. Entonces sería yes, I am. ¿Vos sos un estudiante? Sí, sí soy. Porque no puedes responder solo. ¿Vos sos estudiante? Sí, tú eres estudiante, ¿verdad? No puedes responder así, ¿verdad? Are you a student? Yes, I am. Y si no, no, I am not. Es más fácil cuando se habla de tercera persona, por ejemplo, a él, a ella, a ellos, ¿verdad? Después dice, is she a teacher? Ella es profesora. Si ella es, entonces decimos yes. She is. Y si ella no es, decimos no. She is not.
Bueno, esto sería entonces, falta todavía algo más. A ver, bueno, yo pues no puedo dar el micrófono a ustedes para preguntarles algo. Bueno, quiero saber un poco si, qué tal están. Bueno, de hecho, quería preguntar otra vez en el grupo, ¿qué tal están para, tienen tiempo este jueves para poder seguir con este repaso? Porque como les dije, es un poquito largo y ya está por terminar nuestra hora. Quiero saberlo si es que van a poder. Sí, profe, hasta ahora no hay clase todavía. Ah, bueno. Entonces, bueno, voy a dejar hasta acá. Esta es la primera parte de esta explicación, ¿verdad? Porque como le dije, un repaso hasta la clase que tuvimos de transcribir los audios. Hasta ahí vamos a repasar, ¿verdad? Pero se nos hizo muy largo. Pero es importante que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes entiendan esta parte, porque como le dije, esta es la base prácticamente del contenido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar hasta acá, ¿verdad? Y entonces yo me voy a poner en contacto con ustedes para poder armar el jueves. El jueves es lo que yo voy a poder tener tiempo esta semana porque los otros días estoy ya con otros chicos y ya ¿cómo se dice? Ya tengo muy cargada ya toda la semana. Jueves es lo que yo voy a poder. Si es que van a poder. En todo caso voy a preguntar en el grupo, ¿verdad? Y Yo no sé. jugué sin problema, teacher. Ah, bueno, perfecto, entonces. Entonces lo que podemos hacer es fijar hora nomás ya entonces para el jueves. De por ahí puede ser, no sé, de 7 a 8 o no sé, depende. Bueno, Las 7, las vamos, 7, profe, hay examen de contabilidad. bueno, vamos a hablar entonces en el grupo porque está por terminar acá nuestro minuto, ¿ok? Sí, dale, profe, chao, chao. Chao, chao. Dale, chao, chao.